Para poder ordenar los valores de un árbol binario, bueno, en este caso valores, pero también pueden ser otro tipo de datos, ¿ya? Bueno, existen tres, que es pre-order, in-order y post-order, ¿ya? Primero, el pre-order es el que va desde la raíz, ¿ya? Pasa a su hijo izquierdo y luego al hijo derecho, ¿ya? La raíz es todo aquel nodo, ¿ya? Estos circulitos se llaman nodos, que tiene un hijo, ¿ya? En este caso, este tiene un hijo izquierdo, un hijo derecho, ¿ya? Esto no sería una raíz, ¿ya? Porque no tiene ningún hijo, ni izquierdo ni derecho, por lo tanto, esto se le llama una hoja, ¿ya? Al igual que el 23, 34, 20, 1, 4, 10, ¿ya? Todos ellos son hojas porque no tienen ni hijo izquierdo ni derecho, ¿ya? Entonces, veamos cómo sería con el preorder, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver es la raíz. Ya aquí tenemos la raíz. Entonces, la anotamos. Ya después tenemos que ir a su hijo izquierdo. O sea, ver si es que tiene un hijo izquierdo. Y en este caso, sí lo tiene. Ya, entonces es el 15 de acá. El 15. Después tenemos que ver si ese 15 tiene un hijo izquierdo. Y lo tiene, es el 3. Ahora tenemos que empezar a ver toda la parte izquierda de acá, ¿ya? Antes de pasar al 20, ¿ya? Porque es raíz, hijo izquierdo, hijo derecho, pero este hijo izquierdo tiene hijos, ¿ya? Y estos hijos también tienen hijos, entonces por eso hay que analizar primero la parte más a la izquierda. Ya de la misma manera que aquí partimos con el 22 y estamos analizando todo lo que desencadena el 15 y estamos guardando para después la parte de la derecha, ¿ya? Entonces, ya vemos que el 3 es una raíz y tiene un hijo izquierdo, ¿ya? Y este hijo izquierdo es una hoja, entonces no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho, por lo tanto ahora tenemos que pasar al hijo derecho de este 3, el cual es el 8, ¿ya? Tenemos el 8 y luego podemos analizar el 8, el cual tiene hijo izquierdo y también tiene hijo derecho. Ya su hijo izquierdo es el 7. Y a su vez, ese 7 también tiene un hijo izquierdo, que es el 4. Como el 4 es hoja, ya no podemos obtener un hijo de él. Entonces, tenemos que volver al 7, que tampoco tenía hijo derecho. Volvemos al 8 y este tiene un hijo derecho, ya que es el 13. Este 13 tiene un hijo izquierdo, es el 9. Ya el 9 no tiene un hijo izquierdo, pero sí tiene un hijo derecho. Y este 12 tiene un hijo izquierdo, que es el 10. Ya, entonces ahí terminamos toda la parte izquierda de la raíz 15. Ya terminamos toda esta parte. Entonces, raíz, hijo izquierdo, y ahora lo que toca es el hijo derecho, que es el 20. Ya, entonces ya terminamos toda la parte izquierda de esta raíz. Ya, esto es todo el hijo izquierdo, por así decirlo. Porque este hijo izquierdo tenía hijo izquierdo derecho, este tenía y etcétera. Entonces ya se terminó toda la parte izquierda de esta raíz que era 22. Ahora hay que seguir con la parte derecha, ya, que es el 40. Entonces tenemos el 40 y ese 40 tiene un hijo izquierdo, que es el 30. Y ese 30 tiene un hijo izquierdo, que es el 23. Y luego podemos ver que tiene un hijo derecho, que es el 34. Ya, entonces terminamos con esta rama, volvemos a la raíz y vemos si tiene un hijo derecho. Y si lo tiene, es el 45. Después vemos si el 45 tiene un hijo derecho.
o sea, un hijo izquierdo no lo tiene, pero sí tiene un hijo derecho, ya que es el 48. El 48 no tiene hijo izquierdo, pero sí tiene hijo derecho, que es el 53. Y finalmente el 53 tiene un hijo izquierdo, que es el 51. Ya, y ahí queda listo el ordenamiento preorden. Ya, entonces esto básicamente es la raíz, ver a su hijo izquierdo. Si su hijo izquierdo tiene un hijo izquierdo, si ese hijo izquierdo tiene un hijo izquierdo, después luego el derecho. Este tiene un hijo izquierdo, este tiene un hijo izquierdo, y aquí no hay nada más, así que tenemos que pasar al siguiente. Hijo izquierdo, hijo derecho, hijo izquierdo. Después volvemos arriba, porque esta raíz ya la vimos el hijo izquierdo, entonces ahora el hijo derecho. Terminamos con la parte izquierda de esta raíz. Entonces ya tenemos lo izquierdo, ahora hay que ver lo derecho. Y de nuevo lo mismo. Si este tiene un hijo izquierdo, si este tiene un hijo izquierdo, un hijo derecho. Finalizamos aquí. Después nuevamente volvemos a la raíz a ver si tiene un hijo derecho. Y si tiene hijo izquierdo, hijo derecho. Y así hasta llegar al último nodo. ¿Ya? Así se ve el preorden. Luego, el in-order es distinto. ¿Ya? Porque lo primero que se ve es el hijo izquierdo, luego la raíz y luego el hijo derecho. Ya en el preorder se veía la raíz, hijo izquierdo, hijo derecho, y aquí se ve hijo izquierdo, raíz y finalmente el hijo derecho. Ya entonces partimos con lo hijo izquierdo. Ya entonces esta es una raíz, pero no es lo principal, no es el primer caso. Entonces tenemos que ver si esta raíz tiene un hijo derecho. Tiene, es el 15. Este tiene un hijo hijo izquierdo. 22, hijo izquierdo, 15. Este 15 tiene un hijo izquierdo, sí, es el 3. Este 3 tiene un hijo izquierdo, sí, es el 1. Este 1 tiene un hijo izquierdo, no. Entonces, lo más izquierdo que hay aquí es el 1. Así que ese sería el primer dígito, ¿ya? El 1. Luego, como nos dice aquí el mapa, después del hijo izquierdo hay que ir a la raíz, ¿ya? Entonces tomamos el hijo izquierdo el 1, la raíz de ese 1 es el 3. Luego de ese 3 hay que ir al hijo derecho, ¿ya? Pero ahora no se anota el hijo derecho. ¿Por qué? Porque este hijo derecho tiene hijos izquierdos, ¿ya? Entonces ahora nos saltamos a este 8 por mientras, y hay que empezar a ver a la parte izquierda de este 8 que en este momento lo estamos tomando como una raíz. Ya, entonces esta es nuestra raíz. ¿Tiene un hijo izquierdo? Sí. Este 7 tiene un hijo izquierdo, sí. Este 4 tiene un hijo izquierdo, no. Ya, entonces por lo tanto ese sería el dígito de ahora, el 4. Luego, este hijo izquierdo tiene una raíz, sí, es el 7. Ya, el 7. Ya, este 7 no tiene un hijo derecho. Ya, por lo tanto nos volvemos a la raíz, que era el 8. Entonces ya tenemos toda la parte izquierda, ya esta parte de acá. Entonces ahora sí podemos escribir la raíz, ya que sería nuestro paso 2, por así decirlo. Entonces después del 7 va el 8. Y ahora tenemos que ver la parte derecha de este 8. Ya tenemos un 13, pero ese 13 tiene un hijo izquierdo, entonces no podemos anotar el 13 al tiro. Tenemos que primero anotar lo más izquierdo de esta raíz. Entonces, tenemos el 9, ¿ya? Luego, este 9 no tiene hijo izquierdo, pero tiene un hijo derecho, ¿ya? Entonces, este hijo derecho vendría ahora, pero este hijo derecho tiene un hijo izquierdo, ¿ya? Entonces va primero ese hijo izquierdo. Y ahora sí podemos empezar a registrar
las raíces, ya, porque este hijo izquierdo tiene como raíz al 12. Luego no hay un hijo derecho del 12, ya. Subimos, el 9 ya lo anotamos, subimos, y ahora nos correspondería el 13, ya, porque es la raíz de este hijo izquierdo. Entonces tenemos ese 13, subimos, el 8 ya está, el 3 ya está, ya, esta es la raíz izquierda. Y ahora, ¿qué vamos a registrar? De este hijo izquierdo, su raíz, ya, que es el 15. Y después de la raíz, toca el paso 3, que es el hijo derecho. Ya, y aquí sería el 20. Y como el 20 no tiene hijos, ya se terminó esta parte de acá. Ya, o sea, es como que toda esta parte de acá era el 1, el hijo izquierdo. Entonces luego del hijo izquierdo, que es todo esto, sigue la raíz. Ya, entonces ahora sí se puede anotar el 22. Y ahora tenemos que ir al hijo derecho. Ya, como que todo esto es el hijo derecho. Pero este hijo derecho se descompone. Y tenemos aquí el 40. Ya, pero este 40 tiene un hijo izquierdo que es el 30. Y este 30 tiene un hijo izquierdo que es el 23. Ya, entonces lo primero que tenemos que anotar es el 23. Porque es lo más a la izquierda que hay. Ya, y aquí nos interesa como principal los hijos izquierdos. Ya, entonces vamos con el 23. Luego del 23, ya que es el hijo izquierdo, tenemos que ir a la raíz. Ya, en este caso es el 30. Luego del 30, que es la raíz, tenemos que ver si hay un hijo derecho. Ya, hay un hijo derecho, es el 34. Y este 34 no tiene hijos. Entonces volvemos, subimos y terminamos este hijo izquierdo. Ya terminamos el 1, ahora tenemos que ir al 2, que es la raíz, y en este caso la raíz es el 40. Luego de que tenemos el 40, que es la raíz, ahora podemos buscar a los hijos derechos. Ya, y tenemos el 45. El 45 es raíz, no tiene hijo izquierdo. Ya, entonces partimos con el 45. Luego, el hijo derecho de ese 45, que es el 48. Nuevamente el 48 no tiene hijo izquierdo, así que sería el 53. No, el 53 es la raíz, pero tiene un hijo izquierdo, así que primero va el 51, ¿ya? Y finalmente va el 53. Ahí sí, ¿ya? Porque como tenía hijo izquierdo, teníamos que anotarlo este primero para poder después anotar el 53. ¿Ya? Entonces ahí queda el in order. Ahora el post order, ya, donde primero hay que buscar los hijos izquierdos, después los hijos derechos y finalmente la raíz. Ya, entonces aquí podemos decir que obviamente la raíz principal va a ser el último número que vamos a tener. Y nuevamente el primer dígito va a ser el 1. Porque igual que en la anterior, lo primero que tenemos que anotar es el hijo izquierdo. Y el hijo más izquierdo es el 1. Ya. Entonces tenemos el hijo izquierdo que es el 1. Y después hay que ir al hijo derecho. Ya. Entonces tenemos que seguir por acá. Ya. Nos damos cuenta que este es un hijo izquierdo. ¿De qué? De esta raíz. Ya. Y esta raíz tiene este hijo derecho. Ya, pero a su vez este hijo derecho tiene otro hijo izquierdo. Y este hijo izquierdo tiene otro hijo izquierdo. Ya, entonces tenemos que escribir este hijo izquierdo de acá, que sería el 4. Luego de eso,
ya buscamos, porque ya no tiene más hijos, buscamos el hijo derecho, pero no tiene. Así que como paso 3 tendríamos que ir a la raíz, que sería en este caso el 7. Ya luego de este 7 vamos a el derecho, ya, porque van cambiando los roles, van pasando de hijos a raíces, ya. El primero lo habíamos tomado como una raíz del 4, ya, pero ahora este correspondería a un hermano izquierdo, ya, este sería el hermano derecho de este. Entonces analizamos el de acá, este 13, ya, que tiene un hijo izquierdo, ya. A su vez, este hijo izquierdo tiene un hijo derecho y este tiene un hijo izquierdo. Ya, entonces hay que anotar el hijo izquierdo, que es el 10. Luego, este 10 hay que ver si tiene un hijo derecho. Acá no hay nada. Entonces, el siguiente por anotar sería la raíz, ya, que sería el 12. Y ahora se puede ir subiendo, anotando para arriba. Ya después del 12, el 12 sería un hijo derecho y su raíz es el 9. Lo mismo el 9, que ahora sería un hijo izquierdo, no hay un hijo derecho, entonces lo que se anota ahora es la raíz de este 9, que sería el 13. Ya, lo mismo con el 13, ya este 7 como hijo derecho ya está escrito, este 13 como, no, este 7 como hijo izquierdo, este 13 como hijo derecho ya está listo también. Entonces tenemos hijo izquierdo como número 1, hijo derecho como número 2, y ahora nos falta el número 3, que sería la raíz, y en este caso es el 8. ¿Ya? Entonces, ya tenemos el 1 como hijo izquierdo, el 8 y todo lo que conlleva como hijo derecho. Entonces ahora lo que va es el 3. Ya, el 3 como raíz. Entonces, el 3 ahora pasa a ser un hijo izquierdo. Ya hay que ver si hay un hijo derecho. Sí, tenemos el 20. Luego, ese 20 es hijo del 15. Ya, entonces, este 15 es nuestra raíz. Ya, y ahí tendríamos listo todo lo que sería el lado izquierdo. Ahora hay que hacer lo mismo, pero con el lado derecho. De nuevo hay que ir al más izquierdo, ya en este caso es el 23, partimos por ese. Luego ese 23, como hijo izquierdo, hay un hijo derecho también, se anota el hijo derecho. Luego buscamos si hay una raíz, si es el 30. Ya está listo la parte izquierda. Luego de esta parte izquierda tenemos que ir a la parte derecha, y como les digo, siempre hay que ir como el más izquierdo, por así decirlo, ya, porque el 45 es raíz, entonces hay que buscar si tiene un hijo derecho, o sea, un hijo izquierdo. Si no tiene hijo izquierdo, tiene hijo derecho. Lo mismo acá, no hay hijo izquierdo, pero hay derecho, y este sí tiene un hijo izquierdo. Ya, entonces ahora va el 51. Luego el 51 tiene un hermano derecho, no, entonces pasamos a la raíz, que es el 53. Luego ese 53 a su vez es un hijo derecho, entonces hay que ver si, de dónde es su raíz, la cual es el 48. Ahora el 48 también es un hijo derecho y su raíz es el 45. El 45 también es un hijo derecho, ya, y su raíz es 40. El 40 ahora también es un hijo derecho, ya, hijo izquierdo que ya está listo. Terminamos el hijo derecho, que era el 40, y ahora finalmente terminamos con la raíz de hijo derecho, hijo izquierdo, la cual es el 22.